Se habla de una vuelta a la normalidad. La semana pasada el gobierno federal presentó un programa donde precisamente inicia con estas palabras: una vuelta, un regreso a la normalidad. Ayer varios pastores de la ciudad tuvimos la bendición de hablar con el presidente municipal de nuestra ciudad, de Piedras Negras, y habla de un regreso planificado a la normalidad. Pero antes de que nos decir si quiero volver a la normalidad, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Me parece, hermanos, que es conveniente definir qué es normalidad. Según el diccionario, pues no le voy a leer todas las definiciones de normalidad, pero le voy a leer una que es muy importante. Dice que normalidad viene de normal, y normal es lo que ocurre siempre, es lo habitual, es lo que no nos extraña cuando sucede, porque siempre lo hacemos. Esa es la normalidad, lo que ocurre siempre, lo habitual. Y cuando estamos hablando de que queremos volver a la normalidad, entonces debemos hacernos esta pregunta importante: ¿a qué normalidad es a la que queremos volver? Es preciso decir, hermanos, que no vamos a volver inmediatamente a la normalidad que teníamos los primeros días de marzo. Es verdad que aún vamos a regresar a San Pablo, si el Señor lo permite, en unas semanas más, pero no vamos a regresar como estábamos en el primer domingo de marzo, en el segundo domingo de marzo. La normalidad o este regreso a la normalidad va a ser por etapas, y no será a la antigua normalidad. En realidad será a una nueva normalidad. Qué importante es entonces que nos hagamos esta pregunta: ¿qué es la normalidad y a qué normalidad queremos volver? La palabra de Dios nos habla de la normalidad según Dios la mira. ¿Qué es lo normal para Dios? En Deuteronomio capítulo 6 Dios nos dice qué es lo normal. Nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esta es la normalidad de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la normalidad de Dios. Así lo entendió el pueblo de Dios, porque en el mismo capítulo 6 Moisés dice más adelante: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Fíjese cómo lo expresa Moisés. Dice: si nosotros guardamos los estatutos, nos va a ir bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si a los israelitas les iba bien en la vida por guardar los estatutos de Dios, a nosotros también nos irá si guardamos los estatutos de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y dice: para que nos conserve la vida. En este tiempo nos hemos dado cuenta que la vida es un hilito frágil, pero Dios es el que nos conserva. Hace unos días apenas recibí la noticia de que mi hermana Lupita estaba enferma y tenía varios días ya con dolores en la espalda, y no se quitaban esos dolores, y nos preocupamos y empezamos a orar por ella. Y luego recibimos un mensaje donde ella nos decía: gracias a Dios estoy bien, pero ahora el que está mal es mi esposo. Y de un día para otro, al siguiente día ya nos dijo: está muy mal, necesitamos hospitalizarlo, no hay donde hacerlo, los hospitales no lo reciben allá en
Ciudad Juárez, y al siguiente día finalmente pudo hospitalizarlo. Estábamos todos al pendiente de la salud de mi cuñado, y solamente 2 días más, inesperadamente, Lupita nos dio el mensaje y nos dijo que su esposo había partido ya con el Señor. Pero ¿cómo? Si estaba bien, si era un hombre lleno de vida, saludable, fuerte. Entendemos que la vida es un hilo de plata que en cualquier momento se puede romper. Es Dios el que nos conserva la vida. Debemos de bendecir el nombre del Señor. Y la realidad es que estamos vivos por su misericordia. La realidad es que estamos vivos por su gracia. Y deberíamos de tener una profunda gratitud en nuestro corazón por la misericordia de Dios. En la normalidad de Dios, la comunión de padre e hijo se hace presente en la normalidad de Dios. Dios nos hizo para que viviéramos con Él. Dios nos hizo para tener comunión con Él. Esa es la normalidad de Dios. Dios nos hizo para que un día viviéramos en su casa. Y mientras llega ese día de que nosotros vivamos en su casa, Dios quiere vivir en nuestra casa. Mire qué comunión tan maravillosa. Aquí Dios vive en mi casa. Cuando esta vida termine, yo viviré en la casa de Dios. Esa es la normalidad de Dios, la comunión que hay entre padre e hijo. Si un hijo vive en la casa de su padre, pues tiene comunión con él. No va a decir un hijo: pues fíjense que yo hace 3 días no le hablo a mi padre. Pues ¿cómo no le vas a hablar si vives en su casa? Claro que tienes que hablarle. Y nosotros los cristianos a veces nos pasamos días sin hablarle al Señor a través de la oración. La normalidad, según Dios la ve, es una vida de amor a Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Nuestra relación con Dios debe estar fincada y basada en un amor puro hacia el Señor. Y yo iría más allá y usaría la palabra desinteresado. Un amor en el cual amamos a Dios no tanto por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él es para nuestra vida. Lo amamos por su persona, lo amamos por lo que Él representa en nuestra vida, independientemente de lo que Él nos da, que agradecemos en gran manera. Y el Señor nos ve así en su normalidad, una vida de amor a Dios, pero también una vida de amor al prójimo. El Señor nos manda, el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué diferente sería este mundo si nosotros siguiésemos ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la normalidad de Dios, una vida de comunión con Dios, una vida de amor a Dios, una vida de amor con nuestros prójimos. Pero la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo una normalidad completamente diferente. La normalidad de Israel fue diferente a la normalidad que Dios quería para ellos. Si usted tiene una Biblia, tiene acceso a la Biblia, le invito a abrir Nehemías capítulo 9 y verso 25. Mi recomendación es que por favor lea todo el libro de Nehemías, pero particularmente el capítulo 9 y 10. Sin embargo, nos vamos a limitar a leer de los versos 25 al 30. Hablando de Israel, dice Nehemías: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Fíjese cómo empieza la normalidad de Israel. La normalidad de Israel empieza con la bendición de Dios. Dios los bendice. Se ve la mano de Dios bendiciendo a su pueblo. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. La normalidad de Israel era que la bendición de Dios venía sobre ellos, pero luego ellos se olvidaban de Dios.
Ellos se olvidaban del mandamiento de Dios. Dice, echaban la ley a sus espaldas. En Deuteronomio 6 el Señor les dijo que sus mandamientos deberían de estar delante de ellos. Pero en Nehemías dice que echaron la ley de Dios a sus espaldas. Se olvidaron de Dios. Todo iba bien, todo iba de maravilla, pues echaron la ley de Dios a sus espaldas. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Bueno, como ellos desobedecieron a Dios, entonces Dios los entrega en manos del enemigo. Vienen tiempos de aflicción, vienen tiempos difíciles, porque ellos se olvidaron de Dios. Vinieron tiempos de aflicción. El Señor los entregó en mano de sus enemigos. Y cuando ellos vivieron esos tiempos de aflicción, esos tiempos difíciles, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Cuando ellos ya se veían rodeados del dolor, de la aflicción, entonces le clamaban a Dios, y Dios los libraba y Dios los volvía a la normalidad. Dios les quitaba la aflicción que ellos tenían, los libraba. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, por los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Cuando Dios los libraba, ellos volvían a su normalidad. ¿Y cuál era la normalidad? Que otra vez se olvidaban de la ley de Dios, que otra vez volvían a los ídolos, a los dioses falsos, que regresaban otra vez a su vida de desobediencia. Todo volvía a la normalidad. Se olvidaban de la lección que habían pasado y otra vez volvían a su normalidad. Vamos a ver un esquema que nos muestra cómo es que Israel vivía esa vida de aparente normalidad. Miren, este es el ciclo de la normalidad de Israel. Empieza cuando Dios los bendice. Dios los bendice grandemente. ¿Qué pasaba cuando Dios los bendecía? Ellos se olvidaban de Dios. Como se olvidaban de Dios y de la ley de Dios, entonces ellos pecaban. Como pecaban, venían las tragedias, venía la aflicción, venía la enfermedad, venía la muerte. ¿Qué hacían ellos? Se acordaban de Dios. En medio del dolor, en medio de la tristeza, ahora sí le clamaban a Dios. ¿Qué hacía Dios cuando ellos se acordaban de Dios y le clamaban? Pues Dios los perdonaba. Y una vez que Dios los perdonaba, Dios los bendecía. Y se volvía a repetir el ciclo. Y era un ciclo sin fin. Así pasaron generación tras generación en esa normalidad, la normalidad de Israel. Ustedes pueden ver cómo la normalidad de Dios es diferente a la normalidad del hombre. Ustedes pueden ver cómo la normalidad de Dios, lo que Dios quiere que sea habitual, no siempre es lo que nosotros queremos que sea habitual en nuestras vidas. Y ahora que estamos hablando de regresar a la normalidad, la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué normalidad queremos? ¿A qué normalidad queremos regresar? Primeramente, debemos de reconocer que hay una normalidad que Dios no quiere. Dios no quiere que volvamos otra vez al pecado. Dios no quiere que volvamos otra vez a una vida de tibieza espiritual. Dios no quiere que volvamos a una vida donde las cosas materiales y los afanes de este mundo son primero que el reino de Dios. Esa es la normalidad que Dios no quiere.
La normalidad que nosotros debemos evitar, hermanos, es la normalidad de una vida cristiana mediocre, del cristiano que dice: no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no pude ir a la iglesia porque tuve visitas, no pude ir a la iglesia porque tuve compromisos. Esa es la normalidad que debemos evitar. Cuando hablamos de volver a la normalidad, deberíamos de preguntarnos muy en serio: ¿y a qué normalidad vamos a volver? Porque no queremos volver a una normalidad de tibieza espiritual. No queremos volver a una normalidad donde Dios vuelva otra vez a ocupar un lugar secundario en nuestra vida. No queremos volver a esa nueva normalidad. No queremos volver a la normalidad de la Odisea, que el Señor le dijo: ni eres frío ni eres caliente, porque ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. A esa normalidad no queremos volver. Créame, hermano, que estamos mejor así como estamos que la normalidad de la mediocridad espiritual. Preferible estar limitados en lo material y no estar limitados en lo espiritual. ¿A qué normalidad es a la que vamos a volver? Israel no aprendía. Los ciclos se repetían vez tras vez, vez tras vez. Y qué impresionante es que dice que el Señor los soportó por muchos años. Los soportó el Señor. Cuando ellos estaban en medio del dolor, de la aflicción, le decían: Señor, Señor, sálvanos, y ahora sí te obedeceremos, ahora sí te serviremos. Pero cuando les quitaba el Señor el yugo, se les olvidaban las promesas, se les olvidaba lo que habían dicho. Hermanos, es muy fácil que cuando estamos atravesando por un momento de angustia le digamos: Señor, sálvame de esta, y si me salvas te prometo, y empezamos a prometer cosas que probablemente no vamos a cumplir cuando todo vuelve a la normalidad. Y el Señor lo sabe. Y el Señor los soportó por muchos años, hasta que finalmente dice que los entregó en manos de los pueblos de la tierra. Yo quiero llamar su atención particularmente a un hecho. El gran problema de Israel se llamaba idolatría. Idolatría era la materia que Israel nunca pudo superar. Les fascinaban los ídolos. Les fascinaban los dioses de las naciones vecinas. Los dioses falsos ejercían una tremenda atracción sobre ellos. A ellos les daban la adoración que le negaban a Dios. Y en sus épocas de prosperidad, y cuando todo iba bien, ellos se iban tras los dioses ajenos. Cuando todo les iba mal, entonces decían: Señor, sálvanos. Entonces se acordaban que tenían Dios, y entonces Dios los salvaba. Pero ya vimos que regresaban a ese ciclo. Pero llegó un momento en que Dios rompió ese ciclo. El Señor permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera, derribara la ciudad de Jerusalén, derribara el templo, quemara la ciudad y se llevara cautivo al pueblo a Babilonia. 70 años de cautividad en Babilonia. Y ahora sí, Israel se curó de la idolatría. Cuando Israel regresa de la cautividad de Babilonia, Israel regresa curado de la idolatría. Nunca más Israel volvió a la idolatría. Usted puede decir muchas cosas de los israelitas hoy en día, pero no puede decir que son idólatras, porque un israelita primero lo matas antes que adore a una imagen, antes que adore a un Dios falso, porque el remedio funcionó, porque 70 años terribles de cautividad los sanaron de su idolatría. Yo quiero preguntarte, mi amigo, mi hermano, que me ves y me escuchas en este día: ¿a qué normalidad vas a volver?
¿Vas a volver a la vieja normalidad de la tibieza? ¿O vas a volver a una nueva normalidad del fervor, de la comunión con Dios? A una nueva formalidad donde la comunión con Dios no sea intermitente, sino sea la experiencia de todos los días. ¿A qué normalidad es que vas a volver? Decide no volver a la normalidad de una vida sin Dios. Decide no volver a esa normalidad donde Dios es secundario y donde tienes una agenda repleta de actividades en la que Dios ocupa un lugar muy secundario. Decide vivir una nueva normalidad donde tú estés curado de aquello que te impedía estar en plena comunión con Dios. Que no sea vano este tiempo, que no en vano hayamos estado encerrados tantos días, que regresemos curados como Israel regresó curado de Babilonia. San Pablo regrese curado de todo aquello que se interponía en su comunión con Dios. Regrese curado de su tibieza, regrese curado de su mediocridad espiritual, regrese curado de su desobediencia. Que podamos regresar diferentes, no a la vieja normalidad, sino a la nueva normalidad. Este es un tiempo de decisiones sabias. Debemos de aprender las lecciones de la vida. Dicen que el que no aprende las lecciones las tiene que repetir. Debemos de aprender bien la lección para no tener que hacerla de nuevo. Amado hermano, amado amigo, este es un tiempo de arrepentimiento. Yo quiero preguntarte este día, ¿hay algo en tu vida que tú no has quitado? Israel nunca quiso quitar los ídolos. Y porque Israel no quiso quitar los ídolos, un día Dios lo quitó de su tierra. ¿Habrá algo en tu vida? ¿Habrá algo en tu vida, mi amado hermano, que tú no quieres quitar? ¿Habrá algo? A veces tenemos un vicio que no queremos soltar. A veces tenemos un pecado, un mal hábito que no queremos soltar. Tendrá Dios que recurrir a su vara para que soltemos eso que no queremos soltar. El Señor dijo que Asiria era la vara que Él iba a usar para el reino del norte, y después para el reino del sur. Nabucodonosor fue el instrumento de Dios. No necesitamos que venga otra cosa peor. Este es un tiempo para arrepentimiento. Yo te invito este día a que des lugar al Espíritu Santo que habla de tu vida. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dile al Señor: Señor, ¿qué cosas no he dejado? ¿Qué cosas no he soltado? Y cuando el Espíritu de Dios hable a tu vida, tú dile: aquí está, Señor, aquí está. Yo suelto mi idolatría, porque al final de cuentas todo es idolatría. Si hay un pecado que no quieres soltar, es porque es idolatría, es porque en tu vida ocupa un lugar antes que Dios. Todo aquello que amamos antes que Dios es idolatría. Y decide entregárselo al Señor. Y decide que tu vida no será igual. Y que el día que regreses, sea el domingo 31 de mayo, o sea otro domingo, el día que tú vuelvas a los atrios de la casa del Señor, puedas volver a una nueva normalidad. Puedas volver como Israel volvió del cautiverio babilónico, sano, curado. Así puedas regresar tú también. Y podamos romper ese vicio, ese círculo vicioso de la bendición de Dios, el pecado, el abandono, el clamor, la restauración, y seguir en ese círculo y decirle al Señor: Señor, hemos entendido la lección y hemos entendido que la normalidad que vale es la tuya y no la nuestra. Yo anhelo que volvamos en una nueva normalidad, en la de Dios, no en la nuestra. ¿Cuántos de ustedes también quieren hacerlo?
¿Cuántos de ustedes quieren decir: yo quiero entrar a la casa de Dios en una nueva normalidad? Te quiero decir que el día que vuelvas a la casa de Dios, vete preparando, porque al entrar te van a revisar la temperatura. Al entrar vas a tener que pisar un lugar donde tus pies van a desinfectarse, o tus zapatos. Vas a tener que desinfectarte para entrar a la casa de Dios. Pero quiero decirte que no solamente en lo físico, también en lo espiritual, desinféctate para entrar en la casa de Dios. Limpia tus manos, limpia tus pies, limpia tu corazón, para cuando vuelvas otra vez a la casa del Señor. ¿Quién está dispuesto este día a decir: yo quiero volver limpio, yo quiero volver sano, yo quiero volver consagrado a Dios, yo quiero volver santificado? Pon ahí en tu dispositivo, pon ahí: yo quiero. El Señor sabe el propósito y el anhelo de tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu misericordia, porque nunca misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué maravilloso es leer en Nehemías como dice tu palabra que lo soportaste por muchos años. Nosotros nos cansamos con la gente que nos miente. Nosotros nos cansamos inmediatamente con la gente que nos hace promesas y no nos cumple. Nosotros no los soportamos durante mucho tiempo. Nosotros hacemos distancia con la gente que dice que va a hacer algo por nosotros y no lo hace. Pero tú no eres así, maravilloso Dios. Qué maravilloso es tu amor de Padre, que soportaste a Israel. Lo soportaste con todas sus debilidades. Lo soportaste con sus promesas falsas, cuando te decían que iban a cambiar y no cambiaban. Pero no solamente has soportado a Israel, también nos ha soportado a nosotros. Ser que muchas veces nosotros hemos sido como Israel, y nosotros también hemos tomado una rutina en la cual recibimos la bendición tuya y luego echamos tu ley a nuestras espaldas y nos olvidamos de ti y nos vamos tras las cosas de este mundo, y se nos olvida ponerte a ti en primer lugar. Y luego vienen las consecuencias, y luego viene el dolor, y luego viene la tristeza, y el pecado produce el fruto, y entonces nos arrepentimos, y entonces clamamos a ti, y tú nos perdonas en tu misericordia. Pero luego volvemos otra vez al mismo círculo. Señor, queremos que este tiempo no sea en vano. Queremos presentar nuestros corazones y decirte: Señor, límpianos, sánanos, cúranos de todo aquello que un día fue un obstáculo para comunión contigo. Cúranos y sánanos, y que al volver a tu casa no solamente volvamos limpios, sanitizados en lo físico, sino también volvamos limpios y sanitizados en nuestra alma. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando en la vida de San Pablo y en la vida de cada persona que está en necesidad, de aquellos hermanos nuestros que están enfermos. Te pedimos, Señor, por ellos, por sus vidas. Señor, suple sanidad y sigue supliendo alimento en la mesa de tus hijos, como lo has hecho maravillosamente hasta este día. En ti estamos confiando, y a ti, Señor, entregamos nuestra confianza. Toda nuestra esperanza está en ti y solamente en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.